al Señor. Hoy los saludamos en ese nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Él es el que es escondedero contra el viento, refugio contra la tormenta. Él es como arroyo de aguas en tierra seca, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y Él hará que su pueblo habite en moradas de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Sí. Y el Señor pronto se levantará, y las naciones serán esparcidas. Y Él se levantará y será exaltado en las alturas, y será exaltado y muy engrandecido. Pero los pecadores se asombrarán, y espanto sobrecogerá a los hipócritas. Y los pueblos serán como cal quemada y como espinos cortados quemados con fuego delante de Él, cuando Él se levante para juzgar la tierra por su maldad y por su pecado. Y ese tiempo ya viene, querido amigo, y los pecadores se espantarán, y el Señor se levantará y las naciones caerán, porque los pueblos y las naciones han hecho un hueco de tinieblas, y en medio de ese hueco están cayendo, y han menospreciado las leyes del Señor, y han despreciado su consejo, y no hay temor de Dios delante de la humanidad. Solo hay un remanente pequeño que anda con el Señor, un remanente pequeño que anda en los caminos del Señor. Pero el Señor se levantará y será exaltado en el juicio, y será santificado con justicia. Bien, pero todavía es tiempo, querido amigo, de venir a la salvación del Señor, a su gran salvación que ha provisto en medio de los pueblos. Y esa salvación es en su Hijo Jesucristo, el que será gran rey sobre toda la tierra, que será gran rey en las naciones, y que los pueblos y las naciones que queden lo adorarán y lo servirán. Bien, quiero compartirles hoy una palabra que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al 4 y luego también el versículo 15. Oye bien, querido amigo y amiga, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Allí dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.
Ahora paso al versículo 15 que dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amén. Y sobre esas palabras quiero referirme en esta mañana. En primer lugar, el sembrador es el que siembra la palabra, pero la palabra de Dios, la semilla, nos dice la Biblia que es la palabra de Dios, que es sembrada en el corazón que la oyen. Pero dice que esa semilla que cae junto al camino es la semilla que cae en el corazón del que oye la palabra de Dios. Y en Mateo nos dice algo, que es el que la oye y no la entiende. El que la oye y no la entiende. Y dice que ahí en Marcos capítulo 4 versículo 15, que enseguida viene Satanás y quita la palabra, la arrebata, la palabra que fue sembrada en el corazón. Ahora déjeme decirle algo, querido amigo, ¿por qué es que Satanás viene a quitar la palabra de Dios del corazón? Todos sabemos que cuando un ladrón viene a robar, si él viene a robar una casa, viene a robarse lo que más vale. Si hay joyas, si hay cosas de oro, de plata, o cosas eléctricas que valen plata, ya sea el computador o el televisor, él viene a robarse lo que más vale. Viene a robar lo que más vale. Él no se viene a robar los platos ni los vasos. Él no se viene a robar las cucharas, al menos que sean de oro o de plata. Él se viene a robar lo que más vale. Por eso Satanás viene a robarse la palabra de Dios. ¿Por qué será que Satanás viene a robar la palabra de Dios del corazón del oyente? Porque es algo precioso que viene de Dios. Oye bien, querido amigo, la importancia de la palabra en el corazón que la recibe. La importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, el mismo Jesucristo dijo que su palabra es vida. Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios da vida. ¿Y sabe qué, querido amigo? Que la palabra de Dios hace al oyente nacer de dioses. Es el medio por el cual Dios usa para que el hombre nazca no de la carne, no de simiente corruptible, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:23, que somos nacidos no de simiente corruptible, eso es de papá y mamá, sino de simiente incorruptible, eso es de Dios. Somos nacidos de Dios por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. 1 de Pedro 1:23 dice, siendo nacidos o renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabes tú, querido amigo, que para que tú entres en el reino de Dios,
tienes que nacer de Dios. Tienes que tener un segundo nacimiento, lo que la Biblia llama el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo, un gran religioso: de cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y también le dijo que no podía entrar al reino de Dios. El nacimiento por medio del Espíritu de Dios, la Biblia lo llama el nacimiento nuevo. Y eso se efectúa por medio de la palabra de Dios. Cuando el hombre oye la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se siembra en el corazón y permanece ahí y obedece a la palabra de Dios, viniendo a Cristo y siguiéndole a Él, entonces el hombre, el Espíritu de Dios hace germinar la semilla, hace germinar la palabra de Dios para que la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, el nuevo nacimiento surja en la vida del oyente. Por eso Satanás quiere arrebatar la palabra de Dios del corazón, porque es la semilla de Dios para engendrar al hombre, para hacerlo nacer de Él, para que viva el hombre. El Señor dijo que sus palabras eran vida, y Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Otra cosa, querido amigo, que a través de la palabra de Dios el alma se purifica, el alma es lavada. Pedro dijo en 1 Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad. Y la verdad que hace ahí referencia a la palabra del Dios Santo. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados, somos purificados mediante la obediencia a la palabra de Dios. Lo dice 1 Pedro 1:22. Y en el Salmo 119:9, el salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos limpia. Jesucristo dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene el efecto de limpiarnos, de purificarnos. Por eso Satanás la quiere quitar de nuestro corazón, porque sin la palabra de Dios seguimos muertos en vida. Sin la palabra de Dios seguimos como en un sepulcro. Seguimos caminando a oscuras, palpando la pared como ciegos, andando a tientas como si no tuviéramos ojos. Sin la palabra de Dios el hombre sigue muerto en delitos y pecados. Por eso Satanás quiere arrebatar la palabra del corazón del oyente, porque tiene el poder para limpiarlo, lavarlo y hacerlo nacer de Dios. La palabra tiene el poder de convertir el alma, pero no es la palabra de los políticos, ni la palabra del hombre. Lo que convierte el alma es la palabra de Dios. El Salmo 19 dice: la ley del Señor es perfecta. Oye bien, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, que convierte el alma. Y cuando el hombre se convierte es cuando obtiene el perdón de pecados
cuando es lavado de sus pecados. La conversión, oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, la conversión al Señor, la conversión al Señor Jesucristo es algo indispensable para entrar al reino de Dios. Es algo indispensable para el perdón de los pecados. Si el hombre no se convierte al Señor, ¿qué es conversión? Lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo que predicara. Lo puedes leer en Hechos 26, que él lo levantaba como ministro y lo enviaba a los gentiles para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. La conversión es necesaria para entrar al reino de Dios. La conversión al Señor Jesucristo y al Dios de los cielos es necesaria para el perdón. Por eso en la parábola también dice, para que el hombre teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye, no sea que teniendo oídos que oyen y ojos que ven se conviertan, como dice en Mateo, y sean sanados. En Marco dice para que se conviertan y sus pecados sean perdonados. Mire, querido amigo, por eso la predicación del Evangelio es esencial para que el hombre oiga y se convierta de las tinieblas a la luz. Por eso lo que nos salva es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trata acerca del Hijo amado, el que fue clavado por nosotros en la cruz del Calvario, el que pagó por nuestras rebeliones, el que pagó por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos nosotros sanados. A través de su sacrificio somos perdonados. Por eso en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 28, el Señor dijo, cuando celebró la cena con sus discípulos y les dio la copa y dijo, bebed de ella todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Sí, querido amigo, la conversión a Jesucristo es necesaria para el perdón. Si tú no te conviertes al Señor Jesucristo para andar con Él en esta vida, apartado del pecado y de las tinieblas, apartado de la maldad, te vas derechito al abismo. No hay salvación para ti. Tú puedes tener todas las religiones del mundo que quieras, pero te vas al abismo con todo y tus religiones que tenga, ya sea católico, evangélico, musulmán, lo que sea. Si para ti el creer en Cristo es una religión, estás muerto en delitos y pecados. Si para ti lo que te salva es una religión, estás muerto en delitos y pecados y vas rumbo al abismo, a la perdición. Porque lo que te salva no es congregarte en un lugar. Lo que te salva es una relación con Jesucristo. Lo que te salva es el abandono del pecado, arrepentimiento para Dios y fe en el Señor Jesucristo. Lo que te salva es andar en la luz. Lo que te salva es andar con el buen pastor de las ovejas, cogido de la mano, creyendo en Él y confiando en Él y aferrado a su sacrificio. Eso es lo que te salva. Cuando Dios quiso salvar al mundo, mandó a su Hijo. No mandó una religión, mandó a su Hijo amado para llevar nuestra culpa, para llevar nuestro pecado.
pero es necesaria la conversión del hombre. Sí, la conversión, porque en la conversión implica el arrepentimiento, el abandono de las tinieblas, el abandono de la maldad, el abandono del mal camino. Esto quiere decir que si tú eres un ladrón, abandonas, estás robando. Que si tú eres un fornicario, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, abandonas la fornicación. Que si tú eres un adúltero, que estás casado y estás teniendo relaciones con otras personas, abandonas el adulterio. Eso es arrepentimiento. Que si tú eres un mentiroso, un estafador, un homosexual, una lesbiana, un borracho, un mal hablado, un grosero, un injusto, un pícaro, un avaro, un codicioso, un idólatra, que adoras imágenes y estatuas, lo que es aborrecible delante de Dios, tú abandonas todas esas abominaciones, porque el andar con Jesucristo es andar en una nueva vida. Andar con Jesucristo es convertirse de las tinieblas a la luz. Andar con Jesucristo es andar delante del omnipotente Dios. Andar en Jesucristo es andar apartado de toda cosa mala. Andar en las sendas del Señor. Y las sendas del Señor son rectas. El camino del Señor es recto. Y los justos andarán por él. Pero los pecadores tropezarán en ellos. Sí. Por eso la palabra de Dios es tan importante en el corazón del hombre. Y no la debes olvidar. Porque es el tesoro que Satanás quiere quitar de tu corazón. El tesoro de la semilla de Dios incorruptible, por la cual te conduce a la salvación, que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que nos hace sabios para salvación, que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo, lo puedes ver en segunda Timoteo 3:15, donde dice, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La salvación es en Cristo, no en una religión, no porque te vas y te congregas en un lugar, aunque hay lugares donde es la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay iglesias reales y verdaderas. Pero eso no quiere decir que porque tú entres allí, estás salvo. Tú tienes que tener una relación con el Rey de los Reyes. Tú tienes que tener una relación con el autor de la vida. Tú tienes que tener una relación con el Hijo del Omnipotente Dios, con el Padre de la Gloria y con su Espíritu, con el Dios vivo y verdadero. O si no, de nada te sirve entrar a una iglesia donde se te predique la palabra de Dios, la verdadera. No que te conduzcan a los ídolos y te extravíen como oveja descarriada. Pero una iglesia verdadera donde se predica a Cristo y Cristo crucificado para el perdón de nuestros pecados. Oh, querido amigo, no dejes que el enemigo arrebate la palabra de Dios de tu corazón, porque eso es el tesoro del cielo para salvarte. Por eso Satanás viene, dice ahí, enseguida viene a quitar la palabra que fue sembrada en el corazón. No te la dejes quitar. No salgas de aquí y a las 2 cuadras olvides lo que oíste. No, ve a tu casa, abre tu Biblia que son
palabras de vida eterna para que nadie te engañe. Y esa palabra nos conduce a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y que en Él está nuestra salvación, el escape del lago de fuego y el perdón de pecados. Que su sangre, dice 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Su sangre. Y si tú quieres aplicar la sangre de Cristo a tu vida, tienes que pedirles a Él, no a un hombre. Tienes que pedirle al que murió por ti en la cruz del Calvario, que te limpie con su preciosa sangre de todo pecado. Pero arrepiéntete, porque el perdón está para el pecador arrepentido. Pero si tú te arrepientes, el Señor te dice: bienvenido, hijo mío, bienvenida, hija mía. Eso te dice el Señor, porque el Señor no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a su Hijo Jesucristo para ser limpiados, para ser sanados y para ser salvados del lago de fuego. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega. Para el que quiere entregar su vida a Jesucristo, hoy es el día de tu salvación. Él quiere salvarte, Él dio su vida por ti. No lo dudes, Él quiere salvarte. Aunque estés en el hueco más profundo, Él quiere salvarte, Él quiere levantarte de allí. Y Él quiere darte una nueva vida y el perdón de tus pecados. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice: con mi corazón yo creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación empieza invocando el nombre del Señor a través de la fe y aplicando, pidiéndole la aplicación de la sangre de Cristo a tu vida para el perdón. Bien, si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración, se la vas a decir al Señor, al que murió por ti en la cruz del Calvario, al que puede ser hoy tu precioso Salvador, hoy, no mañana. No lo dejes para mañana, mañana puede ser tarde. Porque si un carro te mata o alguien te da un tiro, moriste perdido y ya no hay más oportunidades para ti. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de salvación. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor en palabras audibles, que tú mismo oigas las palabras salir de tu boca. No tienes que gritar, pero tampoco, si te quedas callado, sigues perdido. Tienes que invocar su nombre, porque así lo dice la Biblia. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios Santo, el Hijo del Dios Eterno, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Señor, yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Te pido perdón por haber pecado contra ti, por haber pecado contra el cielo. Te pido que me perdones. Ahora te recibo en mi vida como mi precioso Señor, como mi Dios y como mi Salvador y como mi libertador. Lávame en tu preciosa sangre, en la sangre del pacto eterno, en la sangre del nuevo pacto.
derramada para el perdón de mis pecados. Lávame en tu sangre y límpiame de todo pecado. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para rescatarme, para darme tu salvación, para darme el perdón de los pecados y la vida eterna. Ahora, Señor, yo lo recibo a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo, y en su nombre te doy gracias por mi salvación. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Aunque la iglesia no salva, es Jesucristo, hay iglesias verdaderas en esta tierra y en los pueblos. Les recomendamos las iglesias evangélicas trinitarias. Ve a una iglesia y hazte bautizar en las aguas. El bautismo cristiano es después que uno ha creído, se ha arrepentido y ha decidido caminar con Cristo. Que Dios te bendiga.